¿Alguna vez te has preguntado por qué España y Portugal están tan cerca y sin embargo nos conocemos tan poco? ¿Te ha pasado alguna vez que cuando cruzas la frontera sientes que no has cambiado de país? Si te gustan las curiosidades, la historia y entender qué es lo que nos une en esta península ibérica, este es tu canal. Hola, soy Adrián GB y te doy la bienvenida a este rinconcito iberista donde conoceremos un poco mejor esas curiosidades, esa historia, esa cultura que nos une con Portugal, su idioma, su música, su historia, su forma de entender la vida y con la que conseguimos hacer de esta península un lugar único. Este canal va dirigido pues, a gente joven que le guste pues, el tema de viajar, cultura, curiosidades en general, todo relacionado con Portugal y España, todo en clave iberista. Entender a Portugal también es entender lo que somos nosotros mismos. Aquí vas a encontrar vídeos sobre historia ibérica, curiosidades culturales, comparativas entre España y Portugal, y también lo que significa ser iberista en el día de hoy. Claro, lo que se pretende es un iberismo práctico, moderno, culturalmente sostenible y económicamente también. Y ojo, que no hace falta que seas un experto en historia, porque yo te lo voy a explicar de una forma que lo vas a entender. ¿Por qué el iberismo? Cuando yo vivía en Zaragoza, yo estaba en el mundo asociativo, en este caso en un ámbito profesional. Yo me dedico al sector público, a la seguridad. Entonces, siempre el sector donde trabajo nos hemos preocupado muy y mucho por el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida. De ahí que siempre haya tenido interés por mejorar las cosas. Evidentemente, cuando se intentan mejorar las cosas a un nivel global, lo normal es que te pegues la hostia. Y fue lo que me pasó, me pegué la hostia en el mundo asociativo de mi empresa. Cuando estaba lo peor de todo y lo iba a dejar todo, casualmente me dio por escuchar un día la radio. Creo que era Radio Nacional con Alfredo Menéndez. Y salió un hombre hablando por la radio. Era una llamada telefónica. Este hombre decía que era increíble que España no tuviese una visión de futuro más allá de las próximas elecciones. Como España no fortalecía sus lazos con Portugal, que es un país que está cercano, que pertenece a la Unión Europea, con la que no tenemos fronteras y con las que existen enormes diferencias. Enormes diferencias que podéis ver a nivel social, cultural, político, y nosotros llamamos asimetrías. Claro, estas asimetrías se ven agravadas entre dos países europeos que un día compartieron un nexo común. No cuando la Unión Ibérica, sino cuando Portugal se escinde como reino independiente de León. En ese momento es cuando empiezan dos caminos distintos, muchas veces entrecruzados, que nos llevan a una historia realmente hermosa, rica y realmente interesante. Que lo descubrirás aquí, porque te lo voy a contar. Este hombre, además de hablar de Portugal, decía que Portugal podía ser la puerta a otras alianzas en Iberoamérica. Brasil, Argentina, México, Colombia, Venezuela, etcétera, ¿no? Toda una comunidad ibérica abierta a un desarrollo sociocultural sin precedentes. Claro, esto despertó mi curiosidad y fue cuando empecé a buscar la palabra iberismo en internet y vi que había pequeños grupúsculos de personas que hablaban de un iberismo de mapas, himnos, banderas. Eso a mí no me gustaba. Entonces fue cuando creamos lo que hoy es la Sociedad Iberista, una página de Facebook de aquella, para intentar desarrollar o intentar difundir ese movimiento que a priori parecía muy interesante, pero que se centraba en cosas que no le interesaban a nadie. Porque sí, en un momento dado una bandera, una distribución territorial o un himno pueden ser muy interesantes, pero no consiguen avanzar ni solucionar ningún tipo de problema de los españoles y de los portugueses. Así que nosotros empezamos a explorar esa vía. Y eso dio lugar a la creación de la Sociedad Iberista, donde planteamos un iberismo distinto, un iberismo que te interesase a ti. Y ese desarrollo nos ha llevado a las redes sociales, a la gente joven, con la que compartir nuestra idea y nuestra propuesta de futuro y que este movimiento tenga más recorrido del que tiene. Nosotros hemos entendido que el iberismo es el futuro. Un futuro en el que ser y estar, en el que participes, en el que se desarrollen mecanismos que mejoren la vida de todos.
Así es como me hice iberista, escuchando un programa de radio, buscando información y desarrollando un movimiento que ha acabado siendo la sociedad. ¿Qué es el iberismo? El iberismo es un movimiento sociocultural que pretende estrechar lazos entre Portugal y España. La creación de un eje estratégico, de una alianza entre Portugal y España que consiga reconstruir esa comunidad ibérica que nos une con Iberoamérica, con Iberoáfrica y con países de Asia en los que España y Portugal tuvieron influencia, desde Filipinas hasta Macao o Timor Oriental o el país que se os ocurra. Nuestro radio de acción está principalmente enfocado en España y Portugal, porque, francamente, para estar los dos en la Unión Europea, hay muchas diferencias que hay que limar, hay muchas asimetrías que hay que eliminar. Y eso nos ha llevado a abrir este canal en el que te explicaré curiosidades de Portugal y España y te formaré un poco sobre el movimiento iberista y sobre las actividades que llevemos a cabo. ¿Por qué Portugal? El iberismo surge en el siglo XIX de la mano de Sinibaldo de Mas, quien es el primero que entiende que una unión con Portugal podría llevarnos a una especie de ventaja con respecto a nuestros competidores, tanto económica como social, como poblacional, como a nivel estratégico. Cuando Sinibaldo de Mas escribe La Iberia, habla del Zollverein, que es el origen de Alemania, y todavía no se había producido la unión de Italia, con lo cual estamos hablando de una Europa fragmentada, una Europa en la que todo era posible, y también era posible ver una Iberia con un rey español y portugués a la vez, que fue lo que luego intentó Prim, ¿no? Ofrecerle la corona a un portugués que dijo que en el avispero de España no se metía. Es en la época del sexenio democrático, con esa revolución previa que fue la gloriosa que derrocó a los Borbones en España. ¿Por qué la palabra iberismo? Cuando me preguntáis ¿por qué iberismo y no hispanismo? Realmente es muy sencillo. Es indudable que tanto Portugal y España tienen su origen en las invasiones árabes musulmanas que dieron su origen al Andalus. Esa lucha por reconquistar el reino visigodo de Toledo. Hasta ahí todo bien, había que recuperar Hispania y todos éramos hispanos. Es por aquel entonces cuando los problemas familiares afloran y Alfonso VII se declara emperador y Alfonso I de Portugal, Alfonso Enríquez, se declara rey de Portugal. Ese momento en el que separan los reinos y Portugal se declara vasallo de Roma, con lo cual es bastante difícil volver a unir dos territorios separados. Sin embargo, todo aquello, tanto Portugal, ese nuevo reino de Portugal, como León, como el condado de Castilla, como Aragón, como los condados catalanes, eran parte de las Españas. Se conocía todo como las Españas con la intención de recuperar esa Hispania visigoda y previamente romana, esa unión que entendieron los romanos perfectamente como provincia del imperio, ¿no? Provincia peninsular y con un poquito en África, como explicamos en uno de nuestros vídeos, que te lo dejo aquí para que le puedas echar un ojo. Es durante los Reyes Católicos y el gobierno de los Austrias donde se entiende esa diversidad, esa heterogeneidad entre los pueblos que componen la península ibérica. Pero la llegada de los Borbones es lo que lo cambia todo y es lo que nos lleva al nacimiento del iberismo. El iberismo es la intención del siglo XIX, que no tiene nada que ver con los griegos, ni con los íberos, ni nada. El iberismo es un movimiento creado por Sinibaldo de Mas, que ha tenido alguna representación anterior en algún escritor, pero que es Sinibaldo de Mas el que lo desarrolla como la intención de dar la oportunidad a los portugueses de volver a formar parte de un ente peninsular común. Iberia se siente como algo más común que España. España es algo que los portugueses rechazan porque la han asociado con Castilla, y con razón. Porque en 1640 se separan de la monarquía hispánica, con más o con menos razón. En el ideario portugués, en el sentir más profundo portugués, se sigue celebrando el 1 de diciembre como el día de la separación de España, como el día de la restauración de la monarquía portuguesa. Algo que, sin duda, y como explicaremos en este canal, les llevará a tener enormes perjuicios económicos, sociales, políticos y nacionales en general, provocando que un imperio marítimo como era Portugal acabe siendo nada. ¿Y por qué Portugal? Portugal es ese país que tenemos olvidado en la parte atlántica de nuestra península ibérica. No sabemos nada de él, aunque parezca que sí. Forma parte de la Unión Europea. Nuestro idioma se parece, nuestras culturas son
prácticamente idénticas y nuestras preocupaciones son las mismas. Por eso Portugal y por eso la creación de este nicho al que te pido que te unas. Así que si te sientes identificado con todo esto, suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad ibérica.